Bueno, buenos días con todos, que Dios les bendiga. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana y qué bendición que los que estamos aquí podemos recibir la palabra que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y hoy tenemos un tema que es importante de poder aplicarla a nuestra vida y espero que cuando estamos aquí en esta mañana, que podamos nosotros recibir la enseñanza con un corazón que está dispuesto a obedecer lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Entonces, una vez más, les doy la bienvenida a ustedes y quiero que vayan conmigo a leer unos versículos que vienen de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 17. Si toma su Biblia y quiere acompañar la lectura, yo voy a empezar a leer el versículo 16 y así para que usted pueda seguir la lectura. Ok. Y escuchemos lo que Pablo nos enseña y nos habla en estos dos versículos. Empieza el versículo 16 diciendo, digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseas. Así que vamos a orar, vamos a pedir la guía del Espíritu en esta enseñanza esta mañana. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros. Y Señor, te agradecemos porque tú has permitido que tengamos el soplo de vida. Tú nos has dado movilidad, tú nos has dado sanidad, tú nos has dado a tu amado Hijo, nuestro Salvador. Y gracias por que el Espíritu está aquí en nuestro medio. Gracias por que sabemos que compartimos tu palabra y sabemos que tu palabra no regresa vacía, que va a cumplir, Señor, con lo que tú quieres cumplir en cada uno de nuestros corazones. Y así, Señor, te agradezco que me vas a ayudar, me vas a guiar en compartir este mensaje hoy día y que tú me unjas y que pueda hacerlo todo para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Así te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, estoy contento de que están aquí y sé que van a recibir bendición. Bueno, si usted quiere ponerle un título a este mensaje, se titula La batalla interior, o podemos ah, decirlo, la lucha que tenemos en nuestros corazones. Cada creyente sabe lo que es amar a Dios sinceramente, pero también sentir una fuerza interior que nos atrae hacia actitudes, deseos y decisiones que no queremos en nuestras vidas. La Escritura llama a esta resistencia interna la carne, la vieja naturaleza pecaminosa que permanece incluso después de haber recibido al Señor Jesucristo. Ahora, quiero que vayamos a un versículo que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 4, y vamos a leer el primer versículo solamente, y vamos a ver cómo describe a Santiago la guerra que hay en nosotros. Empieza diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Así que aquí, hermanos, podemos ver que Santiago enseña que la verdadera fuente de conflicto no son las circunstancias externas, sino los deseos internos, las pasiones, los deseos, los placeres que luchan en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, si usted analiza antes de Cristo, antes cuando no éramos cristianos, encontramos que la carne no tenía
rival, no tenía competencia o oposición. Por ejemplo, si usted lee conmigo un versículo que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 21 y versículo 25, note lo que dice ese versículo. Dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Hermanos, y esa es la manera como vivíamos antes nosotros la vida. Cuando Cristo no era nuestro rey, la carne tenía control totalmente de nosotros. Pero después de haber recibido al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. ¿Y qué sucede? Que Él despierta un nuevo deseo de santidad, de agradar a Dios y de tener su temor en nuestros corazones. Hermanos, allí es donde comienza lo que es este tema del conflicto, de la guerra que tenemos en nuestros corazones. Ahora, quiero decir que este tema es importante porque no puedes crecer espiritualmente sin entender al enemigo interior. No puedes caminar en el espíritu a menos que aprendas a crucificar la carne. Y no puedes experimentar la libertad a menos que reconozcas dónde la carne aún busca el control en tu vida. Pero ¿sabe qué, hermano? Las buenas noticias es esta. Dios no nos ha dejado sin poder. El mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, ahora habita en nosotros, capacitándonos para acabar con la carne, hacer que muera y caminar en una vida nueva. Esa es la buena nueva que la Escritura nos da. Ahora, la vida cristiana presenta muchos desafíos, pero enfrentarlos con comprensión y fe nos ayuda a crecer y a mantener la alegría vital espiritualmente. Con el apoyo y la ayuda del Espíritu Santo podemos superarlos y avanzar con confianza. Ahora, las Escrituras son muy sinceras tocante este respecto y quiero compartir varios puntos que la Escritura nos da. Por ejemplo, vamos a hablar de la carne. En primer lugar, la carne es la tendencia interna hacia el pecado. Notemos lo que el apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro 2:11. Y él está hablando a los cristianos, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Santiago, si vamos al capítulo 1, versículo 14, él dice que cada uno es tentado cuando es llevado seducido por sus propias pasiones. El apóstol Juan nos dice claramente lo que sucede. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Ahora, cuando me refiero a la carne, no estoy hablando de lo que es la piel. No, es la atracción interna hacia uno mismo, el pecado y la independencia de Dios. Pablo la llama la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre y la describe como una fuerza activa y constante que se opone a la obra del Espíritu de Dios. Están en conflicto constante, pero note que cuando usted lea los versículos que vienen del capítulo 7 de Romanos, y si usted pudiera leer en su tiempo el versículo 18 al 23, Pablo describe su conflicto interno, su deseo de hacer el bien,
pero percibiendo la presencia de una fuerza opuesta en juego, un poder que se opone a la obra de Dios en nuestros corazones. Ahora, hay algo interesante que el apóstol Pablo detalla, y si vamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, él va a describir lo que es esta guerra. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, qué interesante, porque Pablo está describiendo los hechos de la carne muy claro. Nos dice que la mentalidad centrada en la carne se opone a Dios. También él nos da lo que es la referencia de todo lo que la carne puede hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, a Gálatas 5, del versículo 19 al 21, nos habla Pablo y nos describe los hechos de la carne, enumerándolos claramente. También en Gálatas capítulo 5, versículo 24, nos dice que los que están en Cristo han crucificado o han muerto a las obras de la carne. Ahora, ¿qué es lo que hace la carne? ¿O qué hace la carne en nosotros? Bueno, en primer lugar, se opone a la oración. Prefiere la distracción, la tranquilidad y la autosuficiencia. Enseguida resiste lo que es la santidad. Se inclina hacia lo fácil en lugar de lo justo. Enseguida lucha contra la obediencia. Busca control, no entregarse. Rechaza la humildad. Busca control y no entrega. Rechaza lo que es la humildad, alimentando el orgullo y el derecho y la importancia personal. Eso es lo que aquí podemos encontrar. Ahora, la carne no es pasiva, como Pablo lo está describiendo, no es natural, no está inactiva. Pablo dice que desea lo que es contra al Espíritu. Si usted lee una vez más en el capítulo 5, 17, eso es lo que está mencionando. Y quiero decir que todo creyente enfrenta una guerra interior. No hay ninguna persona que ha recibido a Cristo que no tenga esta guerra interiormente. Ahora, la carne permanece, este es el segundo punto, la carne permanece tras la conversión. La vieja naturaleza es desplazada, no destruida. Cuando leemos la salvación, rompe el dominio del pecado, pero no su presencia. Pablo, ya un apóstol maduro en la fe, todavía podía decir, si usted va conmigo al capítulo 7 de Romanos, versículo 18, y dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Así que si usted lee, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, la conversión te da un corazón nuevo, un espíritu nuevo y una identidad nueva. Pero sin embargo, la carne sigue siendo un enemigo que hay que resistir diario, cada día. Por eso Pablo utiliza el lenguaje que es poco fuerte y el lenguaje que usa es activo y persistente. Esa es la actitud que se menciona en los versículos que podemos leer. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, 13 dice, porque si vivéis conforme a la carne,
habréis de morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviráis. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, él dice que debemos de crucificar la carne. Si usted va a Romanos capítulo 13, versículo 14, dice ahí la escritura, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No, en otra manera, no hagas provisión para la carne. Ahora podemos encontrar que Pablo tenía una disciplina muy al día, porque si usted lee, por ejemplo, conmigo un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descualificado. So, aquí podemos ver que Pablo disciplinaba su cuerpo y lo mantenía bajo su control. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. La carne no muere en silencio, pero por eso no debemos de alimentarla, sino mantenerla en ayuno, negándola, crucificándola una y otra vez, porque Pablo nos dice claramente cuando leemos un versículo que es muy conocido, que es Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, si vamos a Romanos capítulo 6, del 6 al 7, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Ahora, una cosa que podemos ver claramente es la carne es predecible. Siempre tira hacia una dirección. ¿Y qué es la dirección? Bueno, hacia la autosatisfacción, el autoensalzamiento, el autoprotección y el autoindulgencia. La carne intenta constantemente desviar de la tentación de Dios, de la atención de Dios hacia ti mismo. Eso es lo que hace la carne. Constantemente desvía la atención a Dios o de Dios hacia ti mismo. Por eso constantemente Él te da mensajes como, mereces esto, no necesitas orar, puedes manejarlo solo. También sugieren, nadie se enterará y no es para tanto. La carne nunca te guía más cerca a Cristo. Al contrario, siempre te aleja de Él. Ahora, aquí podemos encontrar que las palabras de Pablo son intensas, porque él utiliza las frases como pon a muerte, crucifica, no hagas provisión, que el pecado no reine. La carne no puede ser controlada ni dominada. Debes asesinarla, como se dice, hacerla que muera a diario, solo para volver cada día, porque es una lucha constante. Por eso el Señor Jesucristo dijo que si queremos seguirle, debemos de negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirle a Él. Por esa razón nosotros podemos ver que el apóstol Pablo nos dice que no podemos vencer a la carne con la carne, sino solo en el Espíritu podemos vencer la carne. Por eso cuando volvemos al versículo que estamos leyendo, dice él claramente, digo pues, andar por el Espíritu y no cumplir el deseo de la carne. El consejo que él nos da es matar la carne, porque haciéndolo abre espacio para que el Espíritu produzca frutos semejantes a los de Cristo.
Ahora, quiero en el tercer punto dar varias preguntas que usted puede anotar y nos permite la batalla interior. La respuesta, Dios permite la lucha interior porque es el escenario en el que aprendemos a amarlo, a confiar en Él y a ser transformados. Para enseñar dependencia, cultivar la humildad y mantenernos cerca del Espíritu de Dios. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué Dios no elimina la carne al salvarnos cuando nos salvó? Aquí está la clave. Dios podría eliminar la carne de inmediatamente o de inmediato, pero no lo hace porque la lucha produce algo que no existiría sin ella. Por ejemplo, la batalla revela lo que realmente amamos. Sin conflicto, nunca sabríamos si obedecemos a Dios por convicción o por conveniencia. La lucha expone motivaciones, ídolos y deseos ocultos. Sí, hermanos, la batalla nos obliga a depender del Espíritu de Dios. Si no hubiera resistencia, viviríamos en autosuficiencia. La guerra interior nos lleva a la oración, a la palabra de Dios y a la comunidad cristiana y a la humildad. Encontramos, hermanos, que la batalla también forma carácter, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, 3 al 4, donde enseña que la tribulación produce paciencia, carácter y esperanza. La lucha interior es como el gimnasio del alma. También la batalla nos hace anhelar la gloria futura. Por ejemplo, cuando leemos versículos que vienen de Romanos capítulo 8, 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, guardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Aquí podemos encontrar claramente, sin conflicto, no anhelaríamos la redención final del cuerpo. La lucha nos recuerda que aún no estamos en casa. Ahora, la batalla interior es evidencia de vida espiritual. La ausencia de lucha no es madurez, es muerte espiritual. Solo el que tiene el Espíritu de Dios en su corazón siente esta guerra. Ahora, ¿qué propósito tiene esta guerra en la vida diaria? ¿Qué es el propósito? Quiero dar varios puntos. Dice, no, en primer lugar, nos despierta, nos recuerda que la vida cristiana no es pasiva. Nos disciplina, nos enseña a decir no a la carne y sí al espíritu. Nos protege. La lucha nos mantiene vigilantes contra el pecado. Y la lucha no prueba que estás lejos de Dios, prueba que Dios está en ti. Ahora, ¿cómo podemos ganar esta guerra, esta batalla? Aquí están varios caminos prácticos que podemos seguir, los pasos que tenemos que aplicar cada uno de nosotros hoy día y a través de la vida. En primer lugar, es caminar en el Espíritu. Esta era la estrategia del apóstol Pablo. Era la estrategia principal por la que él vivía. Segundo, es renovar la mente.
reemplazar los deseos viejos por verdades nuevas, practicar la obediencia cada día. Pequeñas decisiones moldean grandes victorias, se dice. Identificar deseos desordenados, lo que Santiago llama pasiones. Cultivar el fruto del Espíritu, no solo evitar el mal, sino crecer el bien. Eso es algo importante, hermanos. Pero quiero concluir diciendo, este tema nos enseña a vivir libres solamente en el poder del Espíritu. La lucha contra la carne, hermanos y hermanas, es real. Es muy real, pero no desesperada. Cada creyente siente esta tensión entre la vieja naturaleza y la nueva, la atracción del pecado y la nueva llamada y la llamada del Espíritu. Esta lucha significa que estamos vivos. Las cosas que muertas no van a luchar con nadie. Solo quienes han sido renovados en Cristo sienten este conflicto. Por eso Pablo nunca dice que hay que vencer la carne solo con nuestras fuerzas. Nos señala hacia el Espíritu de Dios, aquel que nos capacita para hacer morir la carne y caminar en la novedad de la vida. Quiero terminar simplemente dejándoles con varias reflexiones que usted puede analizar en su vida. La primera es, ¿dónde sientes que la carne resiste el espíritu en tu vida diaria? La siguiente es, ¿qué hábitos o situación alimentan tu carne en lugar de hacerla morir? Tercer, ¿qué excusas has puesto para que la carne siga viva? Y el último, ¿cómo sería no hacer provisión para la carne esta semana? Este tema, hermanos, es muy importante para cada uno de nosotros en lo que se refiere a la vida cristiana, porque solamente cuando crucificamos la carne podemos caminar en victoria. Eso es algo que podemos ver evidente en la vida de cada uno de nosotros, que nos rendimos al Espíritu cada día para que la carne no tome control de nuestra vida y nos impida de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y hasta otra oportunidad. Me despido y que Dios siga ayudándoles a crecer en la fe y caminar en el Espíritu. Amén.